Podcast and Vote. Escúchanos y descubre qué hace la Unión Europea por ti. Kaixo, Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos al primer episodio de nuestro Podcast and Vote, que es una iniciativa que desarrollamos dentro del proyecto Got My Vote, financiado por el Parlamento Europeo y que tiene como objetivo promover la participación ciudadana en las elecciones al Parlamento Europeo. Contamos hoy con la participación de Cristina Murillo Gómez, que es directora de servicios del clúster Gaia, y entre otras muchas cosas, porque el tiempo nos apremia, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, doctora en Gestión de Proyectos vinculados a Responsabilidad Social Empresarial, lidera diferentes asociaciones y agrupaciones a nivel europeo, vinculados también con la tecnología y, por ejemplo, coordina la Secretaría de Inteligencia Artificial del grupo de trabajo denominado AI-Basque del País Vasco. Y tenemos también a Iñaki Lázaro Conde, con más de 25 años en el mundo de la tecnología y ya un poco ligado a la temática que ya vamos avanzando, que hablaremos hoy, que es sobre inteligencia artificial, pues ya con 14 años, allá por el año 90, ya impartió su primera conferencia sobre este tema. Participa como profesor en cursos en diferentes entidades como el DALAN, la UPV, la Cámara de Comercio, diferentes ayuntamientos, Gobierno vasco, y esto le ha permitido cubrir diferentes sectores muy vinculados con la tecnología. Entonces, como os comentaba, el tema de hoy va a ser charlar sobre inteligencia artificial, un poco al hilo del primer encuentro que desarrollamos en el marco del proyecto Got My Vote, donde hablamos sobre inteligencia artificial. Como sabéis, pues bueno, muy recientemente, el pasado 13 de marzo, la Unión Europea aprobó el Reglamento de Inteligencia Artificial, que le convierte en una entidad pionera a nivel mundial en la regulación de esta nueva tecnología, ¿no? Pues que nos está un poco pues poniendo un poco sobre aviso y a la gente, a la ciudadanía de a pie, pues le hace surgir bastantes dudas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, con todo este caso amarillo, ¿no?, relacionado con Kate Middleton, el último vídeo que circuló, pues mucha gente empezó a sospechar si se había hecho con inteligencia artificial o no. Ya, bueno, pues ya no tenemos claro, ¿no?, qué es verdad y qué es mentira de lo que vemos ya en nuestra vida diaria. Entonces, os pregunto, ¿no?, ¿tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial? Se podéis contestar el que quiera que empiece y ya luego que haga el siguiente. Bueno, no sé, Iñaki, si queréis arranco yo misma. Vale. Muy bien. Bueno, desde nuestro punto de vista, y aquí también dentro de lo que es Gaia, la Asociación de Industrias del Conocimiento Tecnología Aplicada, al final, ¿no?, y apuntabas también, Sonia, ¿no?, ese grupo de IBAS, y tenemos otros organismos como BAI, que está también BAIDATA. Al final creemos que no hay que tenerle miedo, o no necesariamente se debe de temer a la inteligencia artificial. Entendemos que es una herramienta que además ha sido creada por el ser humano y también entendemos para el ser humano con la finalidad de mejorar diversas áreas de nuestra vida cotidiana y también la parte de la industria, la parte vinculada a nuestras tareas más vinculadas con nuestras profesiones. Esto no quita que lo que sí que es importante es que tenemos que tener una conciencia o ser conscientes de los posibles riesgos y desafíos que pueda plantear su uso. Y apuntabas uno, ¿no, Sonia?, el tema de Kate Middleton y demás. Pero sí que es verdad que todo ello tiene que conllevar, pues, a tener bien regulado todo lo que conlleva esa privacidad de los datos. Tenemos incluso que saber y controlar, regular todo el desarrollo que utilice la IA de una manera ética y segura, eso por supuesto, pero de ahí a tenerle que temer miedo, no. Y luego, si queréis, por también darle la palabra a Iñaki, podemos seguir profundizando. Bien, no sé si quieres comentar algo, Iñaki, o... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Cristina, que efectivamente es una tecnología que quizás por aquello del miedo a lo desconocido, por aquello de que, bueno, pues desde la irrupción de ChatGPT a fines del 2022, pues está teniendo como un impacto claramente en la sociedad, ¿no?, en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, que es el que yo pues más me toca manejar, pero bueno, como otras tecnologías,
disruptivas que han ido surgiendo a lo largo de este tiempo, yo creo que lo que hay que tener es esa prudencia, ¿no?, que nos comenta Cristina, y esa inquietud, ¿no?, por saber, bueno, cuál es el alcance y la aplicación práctica que puede tener entre toda la ciudadanía, ¿no? No olvidemos, por añadir un recorrido pequeñísimo histórico, que el concepto de inteligencia artificial surgió ya por el año 1956 y viene a significar como esa ciencia o ingenio de hacer máquinas inteligentes, ¿no?, que de alguna manera puedan emular, ¿no?, lo que es la inteligencia humana, y prueba de ello nos podríamos remontar a la década de los 90, a finales del pasado siglo, cuando en esa época, del finales de los años 90, una máquina consiguió ganar en aquel momento era la persona campeona del mundo de ajedrez y una serie de partidas, ¿no? Esto nos viene llamando mucho la atención. Ya digo, más recientemente hemos tenido el irrumpir de esta inteligencia artificial generativa, quizás la más mediática haya sido ChatGPT de OpenAI, pero hay otras muchas, digamos, tecnologías asociadas al mundo de la inteligencia artificial que nos tendrían que, de alguna manera, incentivar, motivar a que profundicemos un poquito en cuáles son las implicaciones, ¿no?, que puede tener en la sociedad, en la ciudadanía y en empresas y organizaciones, ¿no?, como apunta Cristina. Ujú. Y claro, en todo esto, ¿no? Para eso, para acercar a la ciudadanía, a las empresas y para poner un poco un marco, ¿no?, de protección, de seguridad, pues tenemos el reglamento de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo podemos explicar a la ciudadanía de a pie, ¿no? Porque sorprendentemente esta ha sido una noticia sobre la Unión Europea que ha salido en el telediario y que no es algo que podamos vincular más directamente con la política, ¿no?, como estamos acostumbrados. Es algo que en teoría, bueno, y en la práctica nos acerca, ¿no?, a la realidad. Pero ¿cómo se lo podemos explicar a la ciudadanía de una manera sencilla lo que implica este reglamento? Cristina. Sí, bueno, quizá, y antes que explicar en sí el propio reglamento de la IA, igual habría que sensibilizar, incluso formar y capacitar en torno a la IA. Quizá luego también podamos hablar de ello. Pero sí que es verdad que de la forma más sencilla y para que nos llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas, al final es trasladar que desde la Unión Europea pues, se han elaborado un conjunto de reglas para regular el uso de la inteligencia artificial en diferentes campos, sectores, buscando proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, de tal manera que ello nos pueda garantizar que esa tecnología que se utilice se haga de una manera ética y segura. Entendemos que parte de este conjunto de reglas que menciono pues deberían ser tales aspectos relacionados con la propia transparencia, con la responsabilidad, la propia supervisión in sí de esos sistemas de IA, y todo ello simplemente con ese objetivo de fomentar la propia confianza en el uso. Antes nos decíais o preguntabais, ¿hay que temer? Tenemos que tener confianza en el uso de la IA, y además también todo ello va a permitir que se promueva la propia innovación en el propio entorno o ámbito de la IA. Entonces, en ese sentido, simplemente es el hecho de haber desarrollado ese conjunto de reglas para tener regulado el uso de esta inteligencia artificial para que proteja los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, de tal manera que se utilice de una manera ética y segura y nos genere confianza en su uso. El otro día en el cuarto de Surduliz, una persona preguntaba si la regulación de la Unión Europea sobre inteligencia artificial podía restar competitividad a las empresas europeas frente a empresas de Estados Unidos o de China, pues bueno, que tenían marcos regulatorios más laxos y bueno, aparentemente parecía que podían actuar un poco más a sus anchas, ¿no? Y luego lo que has comentado tú de punto de inflexión de innovación me ha traído a la memoria, ¿no?, el encuentro del Guggenheim el otro día con Asoka y BB Kuna, donde expusieron un montón de propuestas e iniciativas súper potentes que trabajaban todo con inteligencia artificial, con propuestas un poco basadas eso, ¿no?, en la innovación social, un poco en la línea de Asoka, ¿no?, mejorar, crear un mundo más amigable, más habitable. Entonces, bueno, hay como un choque, ¿no?, entre la pregunta de este chico, ¿no?, en concreto de un chico que planteaba, ¿no?, que nos resta competitividad, y lo que yo vi ahí que va un poco más en línea a lo que acabas de decir tú, ¿no? La inteligencia artificial, pese a la regulación europea o con la regulación europea gracias a ella, como palanca, ¿no?, para innovar. Yo, si me permitís, como estuve presente en esa sesión de Sí. 42 Surduliz y respondí, lo que traté de poner como ejemplo es el Reglamento General de Protección de Datos, que nos regula esa parte, digamos, de privacidad desde el 2018, ¿no? Entonces, evidentemente, el marco de la Ley de Inteligencia Artificial es totalmente diferente, pero puede servir como ejemplo para
de alguna manera, desde la ciudadanía y en general la sociedad europea, estar protegidos frente pues, a principalmente algunos de los riesgos que pudiera tener la inteligencia artificial desde el punto de vista, sobre todo, yo creo que de la privacidad, ¿no? La combinación con otras tecnologías como la identificación biométrica, etcétera. Entonces, en ese aspecto, yo particularmente opino que no necesariamente nos debe de quitar competitividad, sino que nos debe, de alguna manera, a todas las empresas europeas, entidades y personas, homogenizar en cuanto a los usos, derechos, etcétera, que tenemos con este tipo de tecnología. Y digo, quizás el Reglamento General de Protección de Datos se conoce un poquito más por aquello que nos lleva pues, afectando directamente desde el 2018. También es cierto que esta ley se ha cocinado a fuego lento desde el 2021 y ahora recientemente es cuando se ha aprobado, ¿no? Es un poquito mi valoración desde el punto de vista simple, porque no tengo esa visión jurista que quizás, Cristina, desde Gaia, habéis analizado desde diferentes prismas, ¿no? Diferentes ópticas. Ahí simplemente también, si me permitís, bueno, muy alineado también, Iñaki, a lo que estás trasladando, porque el hecho de generar o fomentar la confianza en la ciudadanía puede hacer que se consuman más soluciones basadas en IA también en Europa. Y el hecho de contar con estas normativas claras, transparentes, también puede ayudar a evitar abusos y malas prácticas en el uso de la IA. Esto nosotros interpretamos que en última instancia puede ser, y entendemos que lo es, un beneficio a largo plazo para la competitividad de las empresas europeas también en el mercado global. Yo creo que hay una máxima, o se dice, ¿no?, que China copia, Estados Unidos innova y Europa regula. Pero yo creo que también estamos en la fase que Europa regula, pero que también innova. Y yo creo que ese es el camino y con lo que nos tenemos que quedar y seguir apostando por ello. Crear o contribuir a entornos propicios también para la innovación y para el desarrollo tecnológico en Europa y, en este caso, pues en el ámbito, en el entorno de la inteligencia artificial. Bien, y en ese sentido, un poco por ir cerrando, de cara a bueno, los siguientes pasos, ¿no? Ya está aprobado el reglamento. Creo recordar que en algún encuentro que he estado yo por ahí, que hay alguna especie de polo, de foro que se quiere constituir a nivel de Euskadi, ¿no? Un poco para atraer a empresas, ¿no?, que firmen una especie de pacto de buenas prácticas, ¿no?, de un código de buena conducta, ¿no?, de alineamiento con la IA. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos que se va a dar, si es que lo conoces, Cristina, en cuanto a la inteligencia artificial y la regulación en Europa? Bueno, en principio el tema que comentas del foro, no sé si será el mismo, ¿eh? Sé que ha habido varios foros a nivel de Euskadi e incluso en cada una de las provincias. No sé si en concreto te estás refiriendo a eso. Nosotros hemos tenido alguna experiencia y como sector apostamos por el uso de una inteligencia, pues con el uso ético y también con una inteligencia artificial transparente y regulada. En principio también nosotros lo que estamos haciendo es primero llegar a sensibilizar, entender bien también qué dice ese reglamento. Estamos llevando a cabo alguna serie de jornadas, algunas presenciales, otras online, para que también las empresas y más las de nuestro sector, que al final son las que desarrollan producto y tecnología, pues conozcan de primera mano qué es lo que nos dice este reglamento, la propia también ley de IA promovida por la Unión Europea. Y a partir de ahí, como digo, el compromiso del sector es trabajar en torno a no solo respetar lo que sería la propia ley, sino, ¿no?, con esos principios basados en la transparencia, en la ética y en la responsabilidad también como sector que somos. Entonces nosotros, lo que decía, estamos generando esas jornadas, diseminando lo que es el propio reglamento. Y también a partir de ahí sí con la generación de un grupo de trabajo interno para seguir avanzando a la hora de hacer estos desarrollos de soluciones tecnológicas que cumplan la normativa y, como digo, pues que podamos ser de cara a los mercados internacionales pues un sector que regula y que está regulado y que además actúa de una manera ética y responsable con la privacidad de datos y demás. No sé, Sonia, si te estás refiriendo a eso. Sí, yo sobre todo veo un poco que al final, un poco lo que decía Iñaki al principio, ¿no?, que es una nueva tecnología, pero como esta ha habido otras muchas tecnologías, otros muchos avances antes que esta,
y al final estamos hablando un poco de lo que tú dices, ¿no? De sentido común, de tener unos principios, ¿no? De ética, de transparencia, de buen hacer. Y al final, pues lo que comentábamos al principio de tener miedo de inteligencia artificial, pues no es tanto tener ese miedo como de ajustarte, ¿no? A esos principios que al final es para la inteligencia artificial y para cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? De cómo hay que funcionar. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto podemos darlo por finalizado, este pequeño debate que lo que pretendía era un poco dar un poco continuidad al encuentro que tuvimos hace pues ya casi un mes. Así que nada, Cristina e Iñaki, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo, sobre todo a estas horas ya de la tarde. Y nada, pues hasta otra. Muchas gracias. Un placer, Sonia. Muchas gracias. Un placer. Buena tarde. Has escuchado Podcast and Vote, una producción de Euskonet para eCivis.